Bueno, hablamos sí del olfato. Vamos a la primera plaquita. El olfato, en definitiva, es un sentido químico que actúa, bueno, de alguna manera como un sistema de vigilancia, de alarma, por ejemplo, frente a lo que son escapes de gas. Y si hablamos un poco de estadísticas, en enero se supo que, por ejemplo, el 17,7% de los pacientes en Uruguay que tenían COVID manifestaron lo que se llama anosmia, o sea, la pérdida del olfato, y también un 15,4% de disgeusia, que esto hace referencia a la alteración del sentido del gusto. Pero se ha visto después en distintos estudios a lo largo de este año que, por ejemplo, hasta el 60% ha padecido alguno de estos síntomas durante el transcurso de la enfermedad, y yo personalmente como médico lo estoy viendo en gran parte de los pacientes, la pérdida del olfato asociada muchas veces a la pérdida del gusto. Recordemos que los olores son obviamente invisibles, pero forman parte de alguna manera de lo que es nuestra interacción con el ambiente social. El olor está presente en todo, ¿verdad? En la casa, en el medio ambiente, en el cuerpo, en la fábrica, en las industrias, absolutamente en todos lugares. Y bueno, ha sido la anosmia o pérdida entonces del olfato un síntoma muy frecuente, como les decía, con esta COVID. ¿Por qué? Bueno, porque se lesiona, hay tres maneras. Se lesiona el receptor de la célula olfativa a nivel de la mucosa de la nariz. También puede pasar que por el aumento del proceso inflamatorio se bloquean los receptores, o a veces la respuesta inmune exagerada también lleva a la muerte de las células olfativas. Vamos a lo que sería entonces la segunda plaquita. Este síntoma puede desaparecer y el paciente recuperar su olfato, como lo vemos ahí, lo que es la anosmia, pero también puede ocurrir lo que se llama la disosmia, o sea, una distorsión en la percepción del olfato. Se debe tener en cuenta que el olfato da también el 80% del sabor. Entonces los pacientes con estas disosmias, o sea, alteraciones de interpretación del olfato, lleva, por ejemplo, a que sientan que la comida está en mal estado, o dejan de comer justamente porque el olor que perciben no es el adecuado, no es normal, y obviamente esto puede repercutir, por ejemplo, en que se coma menos, pérdida de peso, o a veces incluso a la inversa, el aumento del peso corporal. Vamos a la plaquita 3, entonces, que tiene que ver con qué es lo que se está haciendo. O sea, esto implica de alguna manera una recuperación. Gran parte recuperan el olfato y el gusto. Otros, el olfato puede pasar varias semanas, incluso hasta varios meses, para que lo puedan recuperar. Y acá es donde entra entonces siempre la importancia de consultar, ¿verdad?, al especialista. Y la base del entrenamiento para recuperar ese olfato se basa de alguna manera en lo que es digamos, asociar los diferentes olores, un poco apostar a la memoria, porque obviamente los olores todos los conocimos. Entonces se trabaja con un solo olor, exponiéndolo de manera permanente, en sesiones que van desde 5 segundos a 5 minutos, y de alguna manera ese olor nos hace de a poco ir evocando en nuestra memoria el conocimiento del mismo. Se dice que no debemos ir cambiando en la prueba de olores hasta que no hayamos recuperado efectivamente uno de ellos. Entonces, por ejemplo, se da el caso de el olor a menta, por ejemplo. Probar el olor a menta, se dice que más allá de que te hagan oler algo con olor a menta, lo puedas asociar también con el gusto en ese momento. Por ejemplo, te dan a oler hojas de menta y asociarlo, por ejemplo, saboreando un caramelo de menta. Claro. Entonces, es un proceso de reentrenamiento en el cual, obviamente, evocar el recuerdo del olfato asociado a la memoria forma parte de ese training o entrenamiento que puede durar mucho tiempo. Afortunadamente la mayoría lo recupera en poco tiempo, pero bueno, es un síntoma que se está dando con mucha frecuencia en el contexto de la COVID, y bueno, y aparece como un síndrome post-COVID también, ¿no? Sí, totalmente. Con todo lo que implica. Imagínate no poder tener gusto, o no tener olfato, o el olfato que tenga sea realmente distorsionado. Bueno, yo viví el no olfato y es muy raro. Es muy raro, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos en... Bueno, muy bien. Buenísimo. Es un tema siempre actual Totalmente. Porque, bueno, sí, ahí en la primera plana, el tema de los síntomas del COVID.